Hola amigos, bienvenidos a su programa de salud y otras cosas. Como todos los sábados aquí en el canal 19, de salud y otras cosas es un programa que te brinda herramientas para poder manejar inicialmente los problemas de salud, para que te orientes sobre las cosas que debes hacer y sobre las que no debes hacer en temas de salud. En esta ocasión vamos a pasar a responder un sinnúmero de preguntas que nos llegan a nuestro correo electrónico, las preguntas que los pacientes nos hacen en el consultorio, y tenemos alrededor de 108 preguntas que abarcan todos los temas de la otorrinolaringología. Vamos a ver cuántas podemos completar hoy. A la vuelta de esta pausa comercial continuamos en De Salud y otras cosas. General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La Cisalril protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. La Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. Cisalril es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones.
Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en De Salud y Otras Cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, el doctor César Mella, productor y director de este programa. Te damos la bienvenida. En esta ocasión vamos a conversar sobre algunas preguntas que los pacientes llevan a la consulta, que nos remiten a nuestro correo electrónico, sobre temas de la otorrinolaringología. Y vamos a comenzar con esta madre que nos dice que su hijo fue operado de amígdalas y adenoides y que sigue igual. Entonces tenemos que definir a qué le llama seguir igual. Cuando las amígdalas se operan porque el paciente se le infecta mucho la garganta, puede suceder algo. Y es que hay que recordar que las amígdalas están en la garganta, pero las amígdalas no son la garganta. Por lo tanto, cuando usted quita las amígdalas, la garganta sigue ahí y se puede seguir inflamando. Si el diagnóstico inicial del paciente era que se le infectaba la garganta, con sacar las amígdalas solamente no se va a corregir el problema. ¿Por qué? Porque la garganta se puede seguir infectando. Entonces, en estos casos, el paciente puede seguir sufriendo de episodios de garganta, no obstante haberse operado de las amígdalas. En el caso de los adenoides, sucede que las adenoides son una masa de carne que están detrás de la nariz. Cuando se operan, no se operan radicalmente, es decir, no se sacan hasta la raíz, sino que lo que se hacen es que se reducen de tamaño hasta que tienen un tamaño que permiten el paso del aire. Esa resección puede ser más o menos intensa o más o menos profunda. Entonces eso hace que en algunas ocasiones estos adenoides, estos restos adenoides que todo el mundo tiene que dejar, uno puede intentar sacarlos todos porque sería una cirugía demasiado sangrante. En algunos pacientes que tienen un complejo alérgico importante, pueden crecer más rápidamente que en otros pacientes y eso puede determinar que necesiten una reintervención, es decir, que haya que operarlos nuevamente más rápidamente que lo que pasa con la mayoría de los pacientes. Es decir, que si un paciente ha sido operado de amígdalas y adenoides y usted encuentra que no ha tenido la mejoría que usted esperaba, hay que revisar cuáles eran las expectativas, con qué propósito se plantea la cirugía de amígdalas, con qué propósito se plantea la cirugía de adenoides, para que luego no sucedan estas situaciones. Una madre nos comenta, a mi hijo se le tapa la nariz, ¿qué podría hacer? La base de cualquier buen tratamiento es un buen diagnóstico. Hay que ver a este paciente para ver qué puede suceder. La causa principal
de que se le tape la nariz es la rinitis alérgica, es decir, la inflamación de las estructuras internas de la nariz producida por la exposición a sustancias que generan una reacción de su cuerpo. Su cuerpo, como quien dice, es aspavientoso, es un cuerpo que reacciona exageradamente ante estímulos de algunas sustancias, y esta rinitis alérgica hace que se hinchen esas bolas que uno se ve dentro de la nariz que se llaman cornetes. Cuando estas estructuras se hinchan, el aire no puede pasar adecuadamente, entonces la persona, el niño en este caso, siente que no puede respirar bien. La siguiente cosa que produce obstrucción nasal es el tamaño de las adenoides. Como decía anteriormente, las adenoides son una masa de carne, una masa de tejido linfático que se encuentra en la parte de atrás de la nariz. Es decir, no es dentro de la nariz, y si usted le levanta la nariz al niño no va a poder verlos por ahí dentro, porque los adenoides no están a la vista. Muchos pacientes van a la consulta y dicen, doctor, que le veo los adenoides. Eso no es cierto. Lo que usted le ve son los cornetes. Las adenoides están a una distancia bastante profunda atrás y cuando crecen demasiado tapan la nariz por el lado de atrás. Entonces es en estos casos cuando uno les pone tratamiento, la mayor parte de las veces con medicamentos antialérgicos, con esteroides intranasales, y en otros casos cuando estos no dan resultado, entonces tenemos que pasar a cirugía. Pero también en los pacientes que se les tapa la nariz hay que tener en cuenta lo que son los cuerpos extraños. Es decir, un niño que tiene un lado de la nariz tapada, que sale de ese lado moco, a veces con mucho mal olor, hay que pensar que tiene un cuerpo extraño. Cuerpos extraños que pueden ser pilas, habichuelas, guandules. Uno de los que más mal olor toma es cuando los niños introducen un pedazo de colcha espuma, porque esta colcha espuma absorbe el moco y entonces los microbios de la nariz lo infectan y el olor es bastante impresionante. Hay que tener esto en cuenta cuando se piensa en por qué la nariz está tapada. Otra madre me dice, los adenoides vuelven a crecer, como decía anteriormente la madre que decía que le operaron y falló. Los adenoides pueden volver a crecer porque no se quitan completos, es decir, no se hacen radicalmente, a diferencia de las amígdalas, que cuando uno las quita no queda nada de amígdala en el sitio en donde estaban pegadas. Cuando uno quita los adenoides, realmente no los quita, sino, como quien dice en términos populares, los chapea, es decir, los disminuye de tamaño hasta un tamaño en el que no produzcan obstrucción. En algunos niños esto puede hacer que les vuelvan a crecer. Esto sucede principalmente en los niños que se operan muy jóvenes. Los niños que se operan antes de los 2 años porque tienen un proceso obstructivo muy grande o porque estos adenoides le han obstruido la trompa de Eustaquio que comunica con el oído y están teniendo complicaciones del oído, en estos pacientitos tienen más posibilidades de que les salgan los adenoides nuevamente al cumplir los 5 o 6 años y que puedan necesitar operarse de nuevo. Sin embargo, esto no es un óbice para que el paciente no se opere porque le van a volver a salir. La lógica es que tenemos que operarlo para que siga respirando y si se hace necesario operarlo nuevamente, bueno, pues se opera. Pero mientras tanto el paciente se mantiene respirando. Otra paciente nos pregunta, ¿qué tienen que ver los adenoides con la pérdida de audición? Hay un conducto que se llama trompa de Eustaquio. Este conducto se comunica de la nariz al oído y es a través del cual le entra aire al oído. Cuando este conducto no funciona bien en los pacientes que sufren de alergia o en los pacientes que tienen una gripe, entonces la presión de aire dentro del oído se altera y por lo tanto la audición se altera, el paciente pierde audición. Esa es la relación que tienen los adenoides con los oídos. En algunos casos el oído se llena de líquido y al llenarse de líquido el paciente no escucha bien. Entonces estos pacientes necesitan tratamiento, primero que lo hacemos a base de antialérgicos, esteroides intranasales, y cuando no dan resultado entonces vamos a cirugía. Una cirugía que es abrir un agujero en el tímpano para que el aire que no se está entrando por la comunicación de la nariz lo haga directamente a través de un agujero que se llama miringotomía. Es una cirugía muy sencilla que inclusive en los adultos se hace en el consultorio. En los niños se hace bajo anestesia general. En los niños, esta cirugía de la trompa de Eustaquio para la sordera, es decir, para la hipoacusia o disminución de la audición que es producida por la presencia de líquido en el oído, esta cirugía normalmente se acompaña con una cirugía de adenoides. ¿Por qué? Porque las adenoides están justo en la desembocadura de ese conducto que comunica el oído con la nariz y en muchas ocasiones esas adenoides producen infecciones que como están en la justa entrada del conducto se transmiten al oído o la inflamación que se produce en los adenoides produce una inflamación por extensión a este conducto de Eustaquio y entonces
sucede que se obstruye porque es un conducto muy estrecho. Otros pacientes nos preguntan, doctor, las amígdalas, las adenoides, las defensas, si opero a mi niño le van a disminuir las defensas. Ciertamente las amígdalas y adenoides constituyen parte del tejido defensivo del cuerpo, constituyen parte del tejido linfático y es una estructura que está alrededor de la garganta, alrededor del orificio de la nariz y de la boca, que se llama anillo linfático de Waldeyer. Está constituido por varios tipos de amígdalas de las cuales nunca hemos oído hablar. Están las amígdalas adenoides que están arriba, a ambos lados están las amígdalas tubáricas, estas amígdalas que están en la entrada de los conductos que comunican con el oído. Más abajo están las amígdalas palatinas, que son las que todos conocen, las que se infectan, las que se ponen feas con placas, pero más abajo hay otro tipo de amígdalas que se llaman amígdalas linguales. Entonces en esta posición, una arriba y dos a los lados y otra abajo, forman un anillo. Y ese anillo funciona no como un filtro, sino como un detector de partículas a las cuales luego las analiza y produce defensas para cuando esas partículas vuelvan a entrar en el organismo. Pero quitarlas no significa que se pierden todas las defensas del cuerpo. Se ha estimado que las amígdalas y adenoides constituyen menos de un 1% de las defensas del organismo y en los casos en los que los otorrinos indicamos operar, ya estas amígdalas y adenoides no son una defensa, son una ofensa al organismo por el número de infecciones que producen o por el trastorno respiratorio que producen especialmente en los niños. Es decir, que en ese sentido, si su médico le dice que se necesita una cirugía, su médico otorrino, una cirugía de amígdalas y adenoides, no se preocupe por el tema de las defensas, porque ese se puede manejar y no le va a hacer falta. Entonces, ¿cuándo sería el momento para operar adenoides? La base de razonamiento que utilizamos para decidir a quién operamos y a quién no, se decide en base a la respiración del niño, principalmente cuando duerme. Un niño que ronca, un niño que tiene una respiración ruidosa cuando está durmiendo, que durante el día tiene respiración por la boca, que en los estudios, en este caso la placa, la radiografía simple de cara, pero una radiografía hecha de lado, podemos ver el nivel que obstruyen estos adenoides. O si el paciente ya presenta alteraciones del oído, presencia de líquido dentro del tímpano, o se queja de que no escucha bien, todas estas son indicaciones para operar de adenoides. Si el niño es muy pequeño, lo más jóvenes que los hemos operado de esto ha sido alrededor de 4 meses, porque si estos adenoides son muy grandes y le obstruyen la respiración, no podemos decirle a esta madre, déjelo que se siga ahogando hasta que esté más grande, déjelo que siga respirando mal hasta que esté más grandecito. Si tiene adenoides a una edad en que le producen obstrucción, a un tamaño al que le producen obstrucción, no importa la edad, tendríamos que operarlos. Es decir, que en este aspecto la edad varía mucho. Una cosa que sucede, que hay que tener en cuenta, es que las amígdalas y los adenoides tienen un pico de crecimiento entre los 3 y los 5 años de edad. Por esto, esta es la época peor en la que hay mayores números de infecciones y mayor crecimiento de estos tejidos. Si se logra superar esa barrera de los 5 años sin tener que operar, en muchos casos, en la mayoría de los casos, ya estos pacientitos no tendrán que operarse. Por eso es que mucha gente hace la lógica y dice, bueno, pero tiene menos de 5 años, esperemos a que tenga 5 y si si sigue mal lo operamos. La lógica es buena, pero ¿qué sucede? Si desde los 3 años hasta los 5 el niño tiene 5 episodios de amigdalitis al año, por poner un número, y cada episodio de esos les dura 4 días, eso significa 20 días de enfermedad por cada año. Si usted lo deja así 2 años, son 40 días de enfermedad. Mientras que si se opera, la cirugía podríamos decir que son 10 días de enfermedad. Es decir, que en esa base es más lógico, es más productivo para este tipo de pacientes la cirugía que dejarlos sin hacer nada. A los pacientes que tienen adenoides normalmente les pedimos una radiografía de Cavon. Una madre me pregunta si existe alguna alternativa para diagnosticar esto sin tener que utilizar radiografía. La respuesta a esta pregunta la tendremos a la vuelta de esta pausa comercial. No se vayan, que seguimos aquí en De Salud y Otras Cosas.
Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás... Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en De Salud y otras cosas. Antes de la pausa comercial hablábamos de una madre
que nos preguntaba si existe alguna alternativa para el diagnóstico del problema de adenoides que no fuera la radiografía de Cavum o la radiografía lateral de cráneo. Lamentablemente, el Cavum, las adenoides, están en un sitio que está rodeado de hueso. Ningún otro estudio menos invasivo, por ejemplo, como la sonografía, lo podría diagnosticar adecuadamente. Por eso lo que se utiliza es la radiografía simple. Para el diagnóstico del problema de adenoides no hace falta hacer una tomografía. La tomografía tiene como 60 veces la radiación que tiene una radiografía simple. Por lo tanto, basta con una radiografía simple, ni siquiera serie de senos paranasales como hacen algunos, no. Una radiografía lateral de cráneo para partes blandas es lo que se necesita, y eso, junto con la historia clínica que la madre nos cuenta, junto con el examen físico que le hacemos al paciente, es suficiente normalmente para hacer el diagnóstico. ¿Qué pasa? En algunos pacientes, en los que son más grandecitos, podríamos hacer otro estudio que se llama endoscopía, pero eso consiste en introducir una cámara a través de la nariz que llega hasta la parte de los adenoides y podemos verlos físicamente. Esto solamente se puede hacer en los niños más grandes, ya que como se utiliza un endoscopio que se está introduciendo de la nariz, cualquier movimiento brusco podría producirle un daño al paciente o romper el instrumento. Y por eso los reservamos para niños más grandes. Pero en los casos en que es necesario, entonces se sujeta bien al paciente. En algunos pacientes se someten a sedación, pero dormir a un paciente solamente para un procedimiento diagnóstico de una enfermedad que no es maligna, a veces los médicos nos resistimos a eso. Por eso utilizamos mucho la radiografía simple lateral de cráneo. Una madre nos comenta: doctor, he observado que mi niña tiene una amígdala más grande que la otra. ¿Existe algún peligro con esto? Las amígdalas normalmente son simétricas, pero porque sean asimétricas no hay que alarmarse. En algunas ocasiones, cuando hay un tumor de un lado, pues la amígdala se pone más grande que la otra y eso es una señal de alarma. Pero eso lo podemos ver en el consultorio solamente con mirar la amígdala. Porque tenga una amígdala más grande que la otra tampoco es un signo de alarma para que salga corriendo ni para que vaya a emergencia. Vaya donde su pediatra, vaya donde su otorrino, que le eche un vistazo y él le dirá si el aspecto de esta amígdala amerita hacer alguna otra cosa, pero en caso contrario, no se preocupe mucho por esto. Amígdalas con cáseum. Algunas madres me dicen: doctor, a mi niño se le forman unas bolitas blancas malolientes en las amígdalas, unas plaquetas. Realmente los médicos no le llamamos a esto placas, es una palabra que utilizan mucho los pacientes. Y consiste en que dentro de las amígdalas, en la superficie de las amígdalas, hay unos agujeros. Estos agujeros se llaman criptas, y estas criptas que están abiertas se llenan de restos de comida y de productos de desecho de la propia amígdala. Se forman entonces, cuando se quedan ahí atrapados en ese conducto, unas piedritas que se van endureciendo y que son expulsadas cuando el paciente traga o cuando el paciente hace alguna fuerza, o en algunas ocasiones con presionarse en esta zona las pueden expulsar, se exprimen como si fuera una pasta de dientes. Este contenido es un material putrefacto y es un material muy maloliente. A algunas personas les preocupa que esto les produzca mal aliento. Esto solamente sucede en algunos casos muy seleccionados. A otros les preocupa que eso le vaya a traer una infección adicional. En el 98% de los casos esto no produce infección, sino que es la forma como la amígdala funciona. Es la forma como la amígdala analiza esas sustancias que están alrededor y produce defensas para la próxima vez que esas sustancias vengan. Y en algunos casos seleccionados sucede que entonces este material se queda atrapado y se inflama. La amígdala se inflama para poder botarlo, porque si la parte de adentro es más grande que la salida, no puede salir por sí solo, entonces la amígdala se inflama para tratar de expulsarlo, produciéndose entonces una amigdalitis y en algunos casos un absceso. En esos casos entonces amerita hacer algo, pero en caso contrario no hay que preocuparse mucho. Los pacientes aprenden a sacarse estas cosas a medida que se van haciendo más grandes, y si no les crean un problema de aliento, si no le crean un problema de infecciones, no tienen que preocuparse de esto, que no les va a traer nada malo. Una madre me comenta: doctor, mi hijo tiene las amígdalas demasiado grandes. Grande es una palabra relativa, eso tenemos que verlo nosotros, que vemos amígdalas todos los días. Las amígdalas las clasificamos en 4 grados. Las amígdalas grado 1 son las amígdalas que sabemos que están ahí, pero que no ocupan ningún espacio. Las amígdalas grado 2 son un poco más grandes que la grado 1, ya se comienzan a ver, son más visibles. Las amígdalas grado 3 se acercan al centro,
pero no se chocan una con otra. Y las amígdalas grado 4 son amígdalas que cuando el paciente abre la boca se chocan una con otra y uno ni siquiera puede ver por dónde el paciente respira. Dependiendo del grado de estas amígdalas, decidimos si hay un problema obstructivo o, en algunos casos, un problema para tragar. Entonces, en esos casos se decide operar. En estos días me fue a ver una paciente, precisamente ayer, que me decía, doctor, es que la niña no es que se le infectan, no es que le duele y no es que tiene un problema respiratorio, es que no puede tragar. Cuando ella traga, al chocarle la comida con estas amígdalas tan grandes, le produce obstrucción, entonces la niña está dejando de comer. Entonces, en este caso no hay ningún medicamento, ningún spray, ninguna inyección que pueda disminuir el tamaño de esas amígdalas, por lo tanto, lo único que se puede hacer es cirugía. Y las amígdalas no se quitan por pedazos, las amígdalas cuando se operan se sacan enteras. Existen algunas propuestas para hacer lo que se llama tonsilotomía, es decir, no quitarla entera, sino nada más cortar un pedazo, pero realmente no se ha visto que sean efectivas, no ayudan a disminuir el número de infecciones y por lo tanto, si ya el paciente como quiera va a tener que ir a cirugía, como quiera le va a doler la garganta, como quiera va a tener el proceso de riesgo de sangrado y los riesgos inherentes a una cirugía con anestesia general, ¿para qué hacerla parcial cuando se pueden hacer total sin ninguna consecuencia? Un paciente me pregunta, doctor, ¿las amígdalas tienen algo que ver con el problema de la apnea del sueño? Quizás de las cosas que se pueden operar en un paciente para que deje de roncar, las amígdalas podríamos decir que es lo principal. Un paciente que tiene las amígdalas muy grandes es un paciente que cuando se duerme, al relajarse la musculatura de la garganta, se produce un colapso de la vía respiratoria. Entonces, en estos casos, la cirugía de las amígdalas, combinada con cirugía del paladar, con cirugía de la base de la lengua, con cirugía de la nariz, puede ayudar a corregir el problema. Lo que pasa es que lamentablemente en los adultos, en la mayoría de los casos, los pacientes no tienen una opción quirúrgica. ¿Por qué? Porque la estructura de su garganta, de su vía respiratoria, no tiene las estructuras que podamos modificar para garantizarle al paciente que operándose se va a curar. Entonces estos pacientes tienen que utilizar otro tipo de terapias como son las prótesis de avance mandibular, que son aparatos que se ponen en la boca y llevan la boca, la mandíbula hacia adelante, ampliando el espacio de la garganta. Se les indica perder peso, inclusive en algunos hasta se les indica cirugía bariátrica para que puedan lograr la pérdida de peso significativa, que podría producir un cambio para que dejen de tener paradas respiratorias. No solamente para que dejen de roncar, porque roncar solamente no es un problema, sino para que dejen de tener las paradas respiratorias que se le presentan en algunas ocasiones. Algunos pacientes me preguntan, doctor, ¿qué es atresia de coanas? Las coanas es la comunicación que tiene la nariz con la garganta, es el sitio en donde la nariz se vuelve garganta y es una comunicación, un conducto que se comunica desde la nariz hasta la garganta. Entonces, estas coanas, como se llaman, en algunos niños por un defecto de nacimiento están cerradas y por lo tanto el paciente no puede respirar. Normalmente esto se descubre en los primeros momentos del nacimiento del niño porque los niños recién nacidos no saben respirar por la boca y esta atresia de coanas puede llevarles a una dificultad respiratoria que incluso puede llegar a ser mortal. Esta atresia de coanas se corrige quirúrgicamente. Son en el país unos cuantos solamente los cirujanos que hacen este tipo de cirugías. Tenemos, por ejemplo, el doctor Marcos Mirambó del Hospital Robert Rick Cabral, que también tiene mucha experiencia operando este tipo de casos, el doctor Freddy Ferreras y otros más. Y es un caso que es importante prestarle atención rápidamente. Un paciente me hace una pregunta y se sale completamente del tema de lo que hemos hablado hasta ahora, del tema de la garganta, y nos vamos al tema del oído. El paciente me cuenta, doctor, a mi niño se le introdujo una bolita en el oído, ¿qué podemos hacer? Los cuerpos extraños en el oído, cuando son de este tipo, inanimados, como una piedra, una bolita, algo que no tiene vida, no son una emergencia para salir corriendo. El paciente puede esperar tranquilamente a ir a la consulta al día siguiente, lo más pronto posible, lógicamente, pero no tiene que salir a las 2 de la mañana para la clínica a que le saquen eso del oído, porque primero, el médico que está en la emergencia, primero no tiene el entrenamiento para eso, segundo, no tiene los equipos necesarios para poder mirar
adecuadamente ahí dentro, y luego tampoco los instrumentos necesarios para poder extraerlo sin complicaciones. Pero además de eso tampoco tiene la experiencia, porque como no es algo que haga diariamente, entonces se le va a dificultar. Todas estas razones hacen que lo mejor que usted puede hacer cuando un niño se introduce un cuerpo extraño en un oído es esperar tranquilamente a la consulta al día siguiente y acudir para que se lo extraigan. En muchas ocasiones el cuerpo extraño, dependiendo de lo que sea, se puede sacar en el mismo consultorio sin tener que hacer nada. Pero eso depende de lo que se haya hecho antes de que el paciente llegue donde nosotros. Me explico. Si este paciente se introduce una bolita en el oído, una piedra, una bolita de collar, por ejemplo, plástica, y se intenta extraerlo, ya se va a lastimar el conducto. Ya este conducto inmediatamente se lastima, comienza a infectarse, y al comenzar a infectarse comienza a hincharse. Al hincharse entonces se dificulta mucho el procedimiento de extracción, pero además también se hace más doloroso. Y si se produce sangre, pues luego se altera la visibilidad y se nos hace mucho más difícil poderlo sacar. En el 95% de los casos, los pacientes que llegan a nuestra consulta porque tienen un cuerpo extraño en el oído se pueden extraer ahí mismo en la consulta. Solamente hay que sujetar bien al paciente, en algunos casos inclusive lo envolvemos con una sábana y lo sacamos sin hacerle daño, porque la otra opción es dormirlo y llevarlo a quirófano para entonces extraerlo bajo anestesia general. Puede ser que algunos piensen, bueno, pero ese es un método menos cruento, pero acuérdense que para ir al quirófano hay que hacer análisis. Eso significa que a ese niño va a haber que ponerle una inyección. Para ponerle una inyección que le va a doler más o menos lo mismo que le va a molestar lo que se le haga en el oído, también va a haber que agarrarlo. Luego ese niño entonces va a haber que llevarlo al quirófano para entonces ponerle un suero, ya es una segunda inyección, aparte de los riesgos que implica la anestesia general. Es decir, que en sentido general, llevarlo a quirófano para hacer algo que se puede hacer en el consultorio solamente con la excusa de que el niño no sufra o que no llore, realmente hay que sopesarlo bien, porque a veces, como decimos en República Dominicana, es más la sal que el chivo. Puede ser que sea más traumático todavía ese viaje en el que tiene que pasar por varios procedimientos para llegar al quirófano, que intentar hacer un procedimiento en el consultorio que solamente se va a tomar unos minutos. Nos dice producción que tenemos que hacer una pausa comercial, así que no se vayan y continuamos aquí en De Salud y Otras Cosas. General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia.
La Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. Cisalril es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. En tu programa de salud y otras cosas, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, te da la bienvenida a esta continuación de nuestro programa. En el día de hoy conversando sobre las diferentes preguntas que los pacientes llevan a la consulta y que nos mandan por nuestro correo electrónico. Vamos a continuar en la lista que teníamos, ya hemos abordado los problemas de la garganta, algunos problemas del oído. Una madre me pregunta qué es la epistaxis y cómo se puede prevenir. La epistaxis es el sangrado por la nariz, es la salida de sangre por la nariz, lo cual es un fenómeno que no es natural. Nunca debe salir sangre por la nariz. ¿Significa esto que si vemos una gota de sangre en el pañuelo cuando nos sacudimos hay que salir corriendo? No. En las ocasiones en que el sangrado es constante, que gotea, que cae, que no se detiene por sí solo, en esas ocasiones, y que se repite muchas veces, en esas ocasiones hay que ir al médico otorrinolaringólogo para que les mire la nariz y pueda determinar la causa. Es muy frecuente el sangrado por la nariz en los niños, ese sangrado espontáneo en el que amanece un charco de sangre, no vamos a decir un charco, pero sí una marca de sangre en la nariz, en la cama, en la almohada, en la sábana durante la noche, o que el niño está jugando y de repente comienza a gotear de la nariz. En la mayor parte de los casos, este sangrado se debe a el daño que se hace al paciente con el dedo al introducírselo en la nariz. La mucosa de la nariz es una mucosa muy sensible y en la parte de más adelante de la nariz, en la parte de más adelante del tabique nasal, allí dentro, existe una zona donde se juntan los vasos sanguíneos de dos sistemas diferentes de irrigación.
Ustedes saben que la arteria que lleva la sangre al cerebro, que se llama carótida, se divide en dos. Una carótida interna que le lleva la sangre al cerebro y a todas las estructuras del encéfalo, y una carótida externa que le lleva la sangre a la cara. En la nariz se juntan las ramas de las dos y por lo tanto es una zona muy, muy irrigada. Cualquier traumatismo en esta zona puede producir un sangrado. Traumatismos que son, como por ejemplo introducirse el dedo, limpiarse la nariz con un hisopo, sonarse la nariz con mucha fuerza, también produce traumatismo en esta zona. Hay que pensar que cuando uno se suena la nariz, el aire puede salir a 100 kilómetros por hora si uno lo hace con mucha violencia. Lo mismo sucede también con un estornudo. En el caso de los niños que se han lastimado la nariz previamente introduciéndose el dedo, o en el caso de los adultos que tienen problemas de presión o que tienen arterias y vasos sanguíneos muy duros, estos vasos sanguíneos se pueden romper y se produce entonces la epistaxis. ¿Cómo se evita? No se toque la nariz. No se suene la nariz con mucha violencia. Controle su presión arterial. Algunos pacientes, cuando tienen la presión arterial demasiado alta, puede producirse un sangrado de la nariz. Aún los pacientes también que tienen niveles de hemoglobina o niveles de hematocrito, es decir, el nivel de sangre, los que tienen mucha sangre, para decirlo en términos populares, son pacientes que tienen un porcentaje de células sanguíneas demasiado alto, lo que se llama policitemia. En estos pacientes también puede producirse sangrado. Y hay una situación particular que le sucede a las personas que toman anticoagulantes, es decir, las personas que toman aspirina, que se la pueden tomar regularmente por sus problemas cardíacos o solamente como preventivo, o que se la toman por un proceso viral en particular. Aspirinas, derivados de la aspirina o familiares de la aspirina como son los antiinflamatorios no esteroideos, o los pacientes que toman medicamentos como el clopidogrel, que son anticoagulantes, o inclusive los que se inyectan cumarina, que son los medicamentos que se utilizan, como dice la gente, para aguar la sangre para evitar que tenga un infarto o una trombosis. Estos pacientes están en un riesgo adicional de sangrado y además en un riesgo adicional de que su sangrado no se detenga por sí solo o no se detenga con medidas mecánicas de las que usted puede utilizar en su casa. Estos pacientes entonces deben estar en contacto con su otorrinolaringólogo para que les pueda prestar atención rápidamente. En caso de que usted tenga una persona que ha comenzado a sangrar espontáneamente sin darse ningún golpe, la primera medida que usted tiene que hacer es ponerle la cabeza hacia adelante. Parece contrario a lo que nos han enseñado siempre de que suba la cabeza. Realmente lo que se hace cuando se sube la cabeza es que si el paciente está sangrando, la sangre que antes estaba saliendo hacia adelante ahora se va para atrás, con la desventaja de que ahora se la está tragando y de que como pasa por la vía digestiva y respiratoria, en algunas ocasiones puede inclusive irse por la vía respiratoria, lo que la gente le llama el camino viejo, y producirle tos o producirle un atragantamiento. Es decir, que lo ideal es dejar la nariz hacia adelante, un poquito hacia abajo, de tal modo que cualquier sangrado que se produzca salga hacia adelante. Si se producen coágulos, que salgan hacia adelante para que el paciente no tenga problemas de vómito o de broncoaspiración. La siguiente cosa que tiene que hacer es colocarse un algodoncito con agua oxigenada o también puede ser seco y presionarse la nariz fuertemente durante un periodo de 3 a 5 minutos. Si con esto se logra detener el sangrado, pues listo, ya está. A veces aplicar hielo en la zona del cuello, hielo en la frente también ayuda. Ustedes han escuchado el tema de ponerle un chele en la frente. Claro, estas personas para poder sostener el chele en la frente tienen que subir la cabeza, con lo cual la sangre se va para atrás y como dejan de verlo, la gente piensa que por eso fue que el paciente dejó de sangrar. No, no dejó de sangrar, la sangre se está yendo para atrás. Esto del chele viene de que en los países fríos, en Rusia y en esos países nórdicos, se utilizaban antes llaves que eran muy grandes, las llaves de las puertas. Y lo que se hacía era que se descubrió que al colocar algo frío en contacto con el cuerpo se produce un fenómeno de vasoconstricción. Usted mismo debe haberlo sentido cuando le cae una gota de agua fría en la espalda o en la cara o en el cuello, que usted siente esa reacción. Esto produce vasoconstricción y luego en los pacientes que tienen sangrado, pues se disminuye el sangrado. Eso se inventó cuando no existían medicamentos, cuando no existían otros medios diagnósticos. Las llaves poco a poco fueron haciéndose cada vez más pequeñas, luego no habían tantas llaves, sino que lo que habían eran monedas, las monedas se fueron haciendo también cada vez más pequeñas y se quedó la tradición de lo del chele en la frente, pero no es porque tenga una verdadera misión. Hay pacientes que dicen con este tema del sangrado, ¿y es necesario operar a mi hijo por esto? Solamente en los casos en que el sangrado es muy frecuente
o en el que el sangrado es muy abundante, podría ser necesario operar. El problema con los niños es que los niños no toleran los procedimientos ambulatorios en el consultorio. Usted no le puede decir a un niño, quédate tranquilo mientras te introduzco instrumentos en la nariz, porque cualquier movimiento podría producir un daño peor. Entonces, en estos casos, en los niños está indicado llevarlos a cirugía para dormirlos y bajo anestesia general, entonces corregir el punto sangrante, ya sea por cauterización, por criocoagulación, o por láser, o por diferentes mecanismos. Los pacientes nos comentan, nos hacen preguntas, tenemos cientos de preguntas aquí anotadas de lo que la gente va recogiendo con el paso del tiempo y tendremos más oportunidades para poder responder a todas esas preguntas. Aquí en De Salud y Otras Cosas estamos comprometidos con la educación del público para que aprenda a manejar los problemas de salud, al menos inicialmente o hasta que tenga ayuda especializada. Les agradecemos mucho la compañía, les agradecemos mucho su sintonía en este programa y nos despedimos hasta el próximo sábado a las 12 del día en el canal 19 de Cinevisión. Hasta la próxima.